que nombramos en el Antiguo Testamento y que el Señor levantó, no se sabe su historia como tal, solo apareció allí en unos capítulos de la Biblia y no se conoce su familia, su origen, de dónde vino, pero sin embargo sí se conocen las maravillas que Dios hizo a través de él. Este hombre fue un hombre de oración, un hombre que el Señor lo usó para que se cerraran las fuentes de las aguas, para que no lloviera por largo tiempo, y después el Señor lo usó para que volviera a llover. También lo usó, recuerdan cuando la viuda, aquella viuda que ya tenía lo que le quedaba de harina en el cántaro, en la vasija, y el Señor lo mandó que fuese allá, y cuando él llegó allá, ella le dice que solo le queda para hacer un pan para ella y para su hija, su hijo, y de luego echarse a morir. Y el profeta le dijo, no, no hagas así, hazme primero una a mí. Vamos a hacer las tres, pero primero hazme una a mí. Y la viuda obedeció. Quizás a lo mejor ella se intrigaría, diría, cónchale, ay, qué vivo. Pero no, hermano, la mujer puso su confianza en Dios, porque yo no le veo otra. Y cuando ella comenzó a hacer la torta, ella hizo la torta y comieron ese día y comieron otro día y comieron otro día y la harina se multiplicó. O sea que Elías vio la gloria de Dios junto con esta viuda, claro que ella también la vio. También fue ese milagro cuando él está allí con ella y luego se enferma el hijo de la viuda. ¡Qué horrible! El muchachito se murió. Y Elías estaba ahí, Dios mío, ¿por qué se va a morir? Todos los que yo estoy cerca se mueren. ¿Cómo va a pasar esto? Ahora se murió este niño. ¿Qué va a pensar esta viuda? Que yo soy malo, que yo vine a hacerle daño a su familia. Sin embargo, él fue y hizo lo que Dios le puso en su corazón. Y vino y se oró por este niño, hizo de una manera que cualquiera diría, una locura, se subió arriba del niño y el niño revivió. El niño volvió a la vida y se lo entregó a su madre vivo. Él vio las maravillas de Dios, él vio eso. Luego, en la historia que hemos estado viendo, vemos que hemos leído en la Biblia acerca de Elías, vemos que él también estuvo viendo que el pueblo, él era celoso de la palabra de Dios, celoso de lo que era de Dios, pero sin embargo él estaba viviendo los momentos más difíciles de ese pueblo, porque había demasiada idolatría. La gente estaba volteada totalmente sirviéndole a los Baales, con decirle que el rey estaba casado con una mujer que era sacerdotisa, era una señora que le servía a esos diablos. Y ella estaba apoderada, como quien dice, porque tenía toda esa cantidad de profetas allí de Baal. Y el pueblo detrás de ellos sirviéndole a los Baales, pues el pueblo de Dios. Y Elías sentía celos, sentía cónchale por la palabra y decía, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en Israel? Y él expresaba su dolor y su tristeza. Y Dios lo usó para que él fuese hasta donde ellos estaban en un momento y le decía al pueblo, vamos a hacer algo. Allí también vio la gloria de Dios. Es más, tremendo, hermano, tremendo. Ustedes deben conocer la historia porque todos hemos leído eso. Cuando él le dice a los profetas de Baal que monten su altar y vamos a ver cuál es el Dios de verdadero. Si el Dios verdadero es Baal, entonces sigan a los Baales. Pero si el Dios verdadero es Jehová, entonces sigamos a Jehová. Y hicieron aquellos altares y aquellos profetas de Baal estaban hasta saltando, se rasgaron la piel, buscando que prendiera su altar y nunca prendió. Descendiera fuego del cielo para que su altar se prendiera y nunca se prendió, porque esos dioses no tienen poder. Como no lo tienen antes, no lo tendrán ahora ni lo tendrán jamás. El poder es de nuestro Dios. Y sin embargo, cuando él montó su altar, el altar a Jehová,
Hasta agua le echaron, agua que, bueno, era escasa, pero la buscaron y se la echaron porque estaban en sequía. Y le colocaron mucha agua a todas aquellas cosas, todas esas herramientas que se usaron, los tizones, todo aquello, pero eso estaba mojado, mojado al límite que chorreaban y tenía agua por todo alrededor, le hicieron zanjas de agua. Y apenas él aclamó a Dios, apenas él clamó, descendió fuego del cielo. Y no solo se prendió, se consumió total, hasta las piedras. Porque el poder de Dios no tiene límite. Y él vio eso, hermano. Y él vivió eso. Fue tan grande eso que, bueno, yo creo que él estaría tan contento y tan gozoso de ver cómo Dios le estaba respondiendo. Pero incluso de allí hubieron 450 profetas de los Baales que fueron pasados a espada porque los mataron. ¿Por qué? Porque ese fue lo que se dijo y eso fue lo que sucedió. Pero la señora esposa del rey, Isabel, no estaba contenta, se molestó mucho. Ella no vio el milagro de Dios, ella vio que le mataron a su profeta del diablo, que el Señor lo reprenda. Y se molestó tanto que lo mandó a amenazar y le dijo que no, como dice aquí en la palabra, gloria a Dios, que lo iba a matar, le envió un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, lo amenazó de muerte. Amén. Dice que las mujeres son bravas, ¿verdad? Gloria a Dios, esta mujer lo asustó. Gloria a Dios, pero nosotros sabemos que ella no lo asustó, el profeta no se asustó, el profeta se desanimó, se desalentó, porque el pueblo, viendo todo lo que estaba sucediendo y todas las maravillas que Dios había hecho, no se volvieron a Jehová. Y él dice, soy yo el único que queda, Señor, soy yo el único que estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mátame, llévame también, y se acabó. Por eso le he puesto a este corto pensamiento el desánimo del día. Se desanimó, hermano. Así nosotros a veces nos desanimamos. Cuando hablamos de Dios, cuando le vemos a nuestros hijos y les decimos, vean las cosas que están pasando, Cristo viene, ya es el tiempo, anímense, vamos a la iglesia, y no vemos que sucede nada, hermano. Y uno dice, wow, pero si tiene ese corazón duro. Sin embargo, bueno, el Espíritu Santo está ahí, hermano, y es el que va a hacer la obra. Nosotros solo somos mensajeros de Dios y llevamos el mensaje. Pero él se desanimó. En ese momento él dijo, no, ya yo no quiero más nada. Es más, soy el único que queda. Soy el único que estoy aquí. Pero sabemos que nuestro Dios siempre tiene una reserva, ¿amén? El Señor le dice, yo he reservado unos que no han doblado rodilla a los Baales. El Señor le anima, pero vamos a ver qué sucede cuando Él está allí escondido, porque Él se esconde pensando que de esa manera Él tiene poder para ocultarse o para salvar su vida. Él solo no podía ocultarse, el Señor lo guardó. Porque él, aunque él creyó que se estaba yendo y se estaba escondiendo, allí pudieron haberle llegado, porque era gente poderosa, a caballo, gente que tenía cómo llegarle para matarlo. Así como habían matado a todos los demás, pudieron haberlo encontrado, pero no, hermano, el poder de Dios lo guardó. Era Dios el que estaba con él. Aún en esa situación que le estaba pasando, Dios estaba con él. Dios lo estaba guardando porque había un propósito que él debía cumplir. Así como nosotros, hermanos, en esta tierra, tenemos un propósito que debemos cumplir. A veces nosotros no entendemos cuál es el propósito y a veces decimos, ay no, pero ya yo hice lo que pude. Ya yo le hablé, ya yo le dije, y ellos no escuchan, ellos no hacen caso, ay no, ya yo estoy cansada. Y se desanima como Elías. Pero aún no, hermano, hay más tiempo. Mientras que haya vida, hay esperanza.
El Espíritu Santo sigue allí redarguyendo, tratando con las personas. Nosotros no sabemos cómo, pero el Señor sí. Y el Señor sigue hablándole y llega un momento que cuando Él está en esa situación, incluso el Señor, por su misericordia, porque el Señor no estaba obligado a llevarle nada, le mandó ese ángel para que le llevara alimento. La primera vez comió y se quedó dormido. Así estaría, hermano, agotado, triste, desanimado, se sentía solo. Y el Señor le manda el ángel, le da la comida. Ahora yo me pongo a pensar, él come y se queda dormido nuevamente, pero en ese transcurso de tiempo, el Señor le vuelve a mandar el ángel y le manda nuevamente comida, pero esta vez se fortaleció, o sea, como que su estómago se llenó ya. ¡Wow! Y se fortaleció en su carne, pero no solo en su carne, también se fortaleció en el espíritu. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor no nos va a dejar nunca desamparados. El Señor no nos deja solos. Si nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios, si nosotros sabemos en quién hemos creído, vamos a tener la victoria. Si nos desanimamos, debemos de venir a Dios, así como lo hizo él, con toda su queja, porque él se estaba quejando y decía, merezco la muerte, ya quiero morirme, ya quítame la vida. Pero el Señor sabía lo que iba a suceder y también sabía cómo ayudarlo. En ese momento que él está pasando por esta situación de su desgaste físico, de su sensación emocional, porque es bastante fuerte, hermano, cuando a veces nosotros quisiéramos hacer cosas y no podemos porque se nos escapan de nuestras manos y uno se siente ese desánimo tan grande, pero hermano, comprobado, cuando oramos, venimos a la iglesia, venimos a la congregación, el Señor nos anima, nos levanta, nos renueva. Es comprobado, hermanas, hermanos, uno lo debe de tener claro. A mí me ha pasado y yo sé que es así. A veces uno viene de verdad, está en su casa o en su trabajo donde está y está cansado, está desanimado, tiene esa sensación que no es agradable. No voy a ir a la iglesia porque es que me siento tan mal. Pero de repente uno puede poner por nombre y dice, no, yo mejor no voy a la iglesia porque así si me siento tan mal allá es donde me voy a sentir bien. Y se viene, hermano, y el cambio pasa. El cambio pasa, yo lo he experimentado. Yo no sé si ustedes, pero yo lo he experimentado. Y cuando me voy de aquí, ya la mente está en otra cosa. O sea, es algo que uno no puede ni siquiera explicarlo, porque es el Señor el que obra. El Señor te cambia toda esa sensación desagradable que tienes en tu cuerpo por una sensación agradable, por la gloria de Dios, y sentimos nueva fuerza. Y volvemos a salir, y volvemos a caminar, y volvemos otra vez. Aquí estoy, Señor, bueno, aquí estoy. Pero debemos tener confianza en Dios. Debemos decir, Señor, aquí estoy. Aunque él estaba escondiéndose, y él creía que él se estaba escondiendo, pero él era Dios que lo estaba guardando. Él creía, ahí estoy, en este lugar aquí no me va a conseguir la reina, pero imagínese usted, si Dios no hubiera estado con él, ¿cómo que no lo iba a conseguir? Pero Dios es bueno y nos guarda. Él nos da nueva fuerza. Él nos ha guardado y nos ha elegido de antes de la fundación del mundo. Él tiene propósito y cuando Él tiene un propósito con nosotros, Él lo va a cumplir. Eso no se va a quedar así. El Señor va a obrar y va a hacer. Solo es para que nosotros pongamos en nuestra parte, que nosotros no nos desanimemos y retrocedamos, porque eso no quiere el Señor. Él dice que Él no quiere que nosotros retrocedamos. Él quiere que nosotros avancemos. ¿Y cómo? Bueno, poniendo nuestra confianza en Dios, siendo celoso y siendo de verdad como quiere el Señor, haciendo su voluntad, obrando en su voluntad. Entonces Elías se desanima porque esta gente, en vez de creer que Dios había hecho la obra, que Dios era, el Dios verdadero era Jehová, siguieron tras los Baales, siguieron tras, pero nuestro Dios le dice que Él se ha reservado un pueblo, que no está solo, que se alimente porque el largo camino le resta. Y así nos dice hoy a nosotros, hermano, que el largo camino nos resta.
Ahora es cuando, hermano. No nos desanimemos. No sigamos atrás. Vayamos adelante. Pongamos nuestra confianza en Dios. Pongamos nuestra fe que viene por el oír. Mantengámonos atados a la palabra. Porque recuerden que desde el principio, desde los patriarcas, desde antes, el Señor le mandó a Moisés que le hablara a los hijos, le escribiera la palabra en las paredes, en los lindeles, porque quería que esto, la palabra de Dios, estuviera presente en todo tiempo. Y entonces ahora nosotros, ahora en este tiempo que estamos viviendo el final, como lo dice Apocalipsis, ya nosotros estamos en la parte del Apocalipsis. Ellos estaban en el principio. Imagínense ustedes, en Génesis estaban empezando y se lo mandó a aprender la palabra. Imagínense a nosotros que ya estamos terminando. ¿Cuánto más nosotros debemos poner por obra la palabra? Debemos poner más ahínco, ser celosos como lo era Elías, celoso de la palabra, celoso de las cosas de Dios. Él de verdad amaba a Dios. Él no era un profeta al momento muy conocido, muy popular en el lugar. Él apareció y le dijo al rey que iba a haber la sequía y sucedió. Y después lo andaban buscando desesperado y él no aparecía. Después aparece y vuelve a llover. Entonces, el Señor lo mandó con ese propósito. Para nosotros debemos estar siempre velando en ese sentido, que a veces nosotros estamos en un lugar y nos parece que ese es el lugar, pero Dios nos dice, aquí no es, vamos a hacer esto, tienes que hacer esto, muévete para allá, haz aquello. El Señor es el que va haciendo, hermano, pero nosotros debemos de verdad tener nuestra confianza puesta en Él. Elías se escondió, él se guardó creyendo él que él se estaba escondiendo, pero Dios fue quien lo guardó. Dios nos guarda, hermano, de hasta las cosas que nosotros no sabemos. A veces creemos que pasamos por aquí y esto estaba todo tranquilito y limpiecito y no había ningún tropiezo, pero espiritualmente nosotros no vimos cómo estaba eso. Solo Dios sabe de que nos guardó. Lo que nosotros no vimos, lo vio Él. Entonces a Elías, Él lo guardó, y aún en su desánimo, el Señor no lo dejó. Viene aquel viento recio, aquel terremoto, y él esperaba una respuesta de Dios en alguna de esas situaciones, pero el Señor le habló en un viento suave, algo suavecito, en un viento apacible. A veces creemos que el Señor nos tiene que hablar de una manera, wow, que se escuche, para que vean que mi Dios es poderoso. Porque Dios está con nosotros, Él tiene que tumbar esa muralla como de Jericó. Pero el Señor a veces no obra así. El Señor a veces no obra así. ¿No vieron como nuestro Señor Jesucristo llegó en una mula? Él no llegó en un caballo opulento, con una flecha, con un arco. No. Llegó en la mulita. Ahí llegó nuestro Señor. Entonces, Él obra por caminos misteriosos, que a veces yo no lo entiendo, pero Él está obrando. Solo está que nosotros queramos dejar que Él obre y que nosotros sigamos confiando en Él. El Señor lo restauró y lo hizo llegar a cumplir con el propósito, inclusive en el tiempo de Apocalipsis, todavía el Señor va a usar a Elías. O sea, ni siquiera tuvo muerte. Imagínense cómo fue tan grande lo que el Señor hizo, el propósito que el Señor tomó a Elías, que él no vio muerte. Él fue llevado al cielo en un carro de fuego. Le dejó el manto a Eliseo, ¿se recuerda? Pero, claro, ese manto del Señor era un manto, una tela. Pero aquel hombre había pedido doble unción de la que tenía Elías. Y el Señor a ese también lo usó. Siempre el Señor tiene, yo escuché esto de alguien, pero no recuerdo, que el Señor siempre tiene uno allí para cuando se vaya el que está allí llevando la batuta, tenga el sucesor ahí. Con Moisés, Josué, creo que fue el domingo que lo dijeron. Con Moisés, Josué. Con Elías, Eliseo.
Así el Señor prepara a hombre. Lo que pasa es que debemos estar dispuestos. A veces se necesita alguien en la obra. Se necesita un instrumento para que haga X cosa de la obra. El instrumento digo nosotros como humanos. Pero si no tenemos la disposición, no queremos, porque siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos, ay no, pero es que déjeme enterrar a mis muertos. Entonces, no, el Señor no nos va a obligar, pero debemos estar dispuestos. Nosotros debemos querer hacer la voluntad de Dios. Debemos querer tener el deseo de hacer lo que hizo Elías. Elías, después que salió de ahí, imagínese usted, fue mejor. Hizo lo que el Señor lo mandó. Fue y se refortaleció, como dice, en el Señor. Y llegó a donde el Señor lo quería llevar. Así nosotros, cuando el Señor nos llama, Él nos va a capacitar. Está en nosotros prepararnos. Está en nosotros dejar que el Señor haga. Está en nosotros darle lugar a Dios. Elías le dio lugar, el Señor lo restauró, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, como le dije, un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la puerta. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Sal fuera. El Señor lo llamó y no lo reprendió, hermano, no lo castigó, porque el Señor es un Dios de misericordia. El Señor no le dijo, ¿qué te pasa? ¿Tú no has visto mi gloria? ¿Tú no has visto todo lo que yo hice? Entonces, ¿por qué te vas a esconder? ¿Tú por qué vas a tener miedo? No, el Señor lo entendió porque era un ser humano. ¿O por qué vas a estar desanimado? El Señor lo entendió porque Él era de carne. Y el Señor sabe que nosotros tenemos una condición humana. Y como humanos sentimos todas esas sensaciones. Y Él era un hombre sujeto a pasiones, como lo dice Pablo. Era un hombre que estaba en su carne. Y en ese tiempo Él estaba demostrando como ser humano lo que él estaba sintiendo. Y el Señor lo llama y lo anima con misericordia, con ese viento apacible, le habla y le dice lo que tiene que hacer. Entonces, vemos que el Señor es un Dios de misericordia. El Señor si nosotros hemos pecado, si nosotros hemos fallado, el Señor no nos va a venir y nos va a cortar, ya, cortado, fuera. No, el Señor nos va a llamar con su misericordia y nos va a alentar, nos va a hacer reflexionar. No es que el Señor, no, déjalo así, pasa. No, el Señor es un Dios santo. Y porque Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Sin embargo, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y como es un Dios de misericordia, Él va a tratar con nosotros, nos va a ayudar a que nosotros recapacitemos, a que nosotros cambiemos, a que nosotros valoremos nuestra salvación, que valoremos lo tan grande que Él ha hecho por nosotros, que valoremos nuestra salvación y nuestra vida mientras que estamos en la tierra, pero no para servir a nuestra carne, a nuestra pasión, para servirle a Él, para agradarle a Él, porque nosotros somos y fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Nosotros fuimos hechos para agradarle a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en sus manos, como barro es suave en las manos del Señor, para que Él nos moldee a su imagen y semejanza, para que podamos nosotros reflejar a Cristo en nuestras vidas, para llegar a la estatura de un varón perfecto, como lo dice la Escritura. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ser como Elías. Nosotros debemos ser obedientes, pero no desanimarnos como hizo Elías en su humanidad.
No podemos ser así. Debemos decirle al Señor que nos fortalezca, que nos ayude a que enderece esa senda que está torcida, que nosotros quizás hemos estado caminando fuera del camino, que nos ayude en ese sentido para que nosotros podamos hacer su voluntad y no perder la fe. El Señor ayer nos decía que tuviéramos fe y que nosotros no perdamos nuestra fe, nuestra confianza en el único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Ese es el único y verdadero Dios. Lo era ya y lo es aquí y lo será siempre. Amén. ¿Quiénes lo creen? Amén. Entonces sabemos, aleluya, que el Señor es el que nos va a ayudar, Dios es el que nos va a fortalecer, pero sabiendo nosotros que como humanos podemos fallar, podemos tener debilidades como la tuvo Elías, podemos tener flaquezas, pero eso no nos va a robar nuestra salvación mientras y cuando nosotros mantengamos, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No es que yo voy a tener todas las riquezas del mundo. Nada me faltará es de lo de Él. Cuando estamos en sus manos, lo que nosotros creemos que es importante, para Él no lo es, pero lo que es importante para Él sí es importante para nosotros. Así que mantengámonos en sus manos, mantengamos bajo la sala del Omnipotente para que podamos ser, así como Elías, ser arrebatados algún día. O si partimos, bueno, partimos con Él. Pero recordemos que Él viene a buscar su pueblo y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos los que estemos en vida. Y los que hayan muerto van a resucitar, pero nosotros estamos aquí vivos. O sea, que vamos a ser transformados. Elías fue transformado, no sabemos cómo, no estábamos ahí, pero la Biblia dice que fue arrebatado en un carro de fuego. Entonces, nosotros también somos hijos de Dios y estamos aquí preparándonos y sirviéndole al Señor con gozo y teniendo esa esperanza que es Cristo, una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza viva, ¿verdad que sí? Cristo Jesús es nuestra esperanza viva, el que prometió venirnos a buscar y que nos dijo que muchas moradas hay. Y si no hubiera sido así, yo no lo hubiera dicho. He ido a preparar moradas. Allí vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo debemos de creer. No perdamos la confianza y animémonos. No dejemos que el enemigo use ninguna herramienta para desanimarnos. Así como usó a esa mujer para desanimar a Elías, nosotros no dejemos, clamemos a Dios, pongámonos en sus manos, pidámosles cada día más que nos fortalezca la fe. Él dice que en Isaías, a mí me gusta mucho esa cita, que dice que Él renueva la fuerza del que no tiene ninguna, ¿verdad que sí? Le da nueva fuerza, no le dice, ven que yo te levanto, no, le da fuerza para que se levante. Así que el Señor nos da fuerza para que nos levantemos, hermano. Así que levantémonos confiando en Él. Amén. Vamos a estar orando. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por esa fuerza que tú nos das. Por esa fuerza, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, que tú nos renuevas cada día. Así, Señor, como fortaleciste a Elías, nos fortaleces cada día. Estamos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner siempre nuestra mirada en ti. Que nada ni nadie nos desanime, que nada ni nadie nos aparte de esa fe, Señor, que viene por el oír y el oír de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor, por tu, Señor, misericordia a cada uno de nosotros, por tu amor, Señor, que has tenido, Señor, para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.